Ranchero encuentra a un lobo encadenado con su perro. Lo que pasó después él no lo podía creer. Su caballo, un alazán viejo de nombre Relámpago, caminaba con paso cansino, como si también sintiera el peso de aquella búsqueda sin fin. Mateo no hablaba. No había nadie con quien hablar. Solo el crujido del cuero de la silla, el repiquetear de las espuelas contra los estribos y, de vez en cuando, un suspiro profundo que salía de lo más hondo de su pecho. ¿Dónde te metiste, toro?, murmuró al fin, la voz ronca, quebrada por el polvo y la emoción contenida. No eres de los que se van, tú nunca me abandonarías. Sus ojos, oscuros como la noche que se avecinaba, escudriñaban el horizonte. Buscaba señales, una huella, un mechón de pelo en una cerca rota, cualquier cosa que le dijera que su perro, su compañero de tantas madrugadas heladas y tardes de tormenta, seguía con vida. Toro no era solo un perro. Era el último lazo que lo ataba a algo que se parecía al amor. Desde que su mujer se fue, desde que el rancho quedó en silencio, desde que los hijos partieron a la ciudad y no volvieron, solo Toro lo miraba con ojos que decían, aquí estoy. No estás solo. Pero hacía 3 días que había desaparecido. 3 días de silencio. 3 días de preguntas sin respuesta. Los vecinos decían que los lobos andaban cerca. Que habían oído aullidos extraños en las colinas del norte. Que era peligroso salir solo. Que mejor dejarlo ir, los perros viejos a veces se van a morir lejos. Mateo, es la ley de la naturaleza. La ley de la naturaleza, un carajo. Exclamó de pronto, golpeando con el puño la silla, haciendo que Relámpago se sobresaltara. Él no se iría así. Algo pasó. Alguien lo tomó, o lo lastimó, o... La voz se le quebró. No pudo terminar la frase. Cerró los ojos un instante, apretando las riendas hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Respiró hondo, tragándose el nudo que le subía por la garganta. No podía derrumbarse. No aquí. No ahora. Si Toro estaba vivo, lo necesitaba fuerte. Si estaba muerto, también lo necesitaba fuerte, para darle el último adiós como se merecía. Recordó la mañana en que lo encontró, cachorro aún, abandonado en una cuneta, temblando de frío y hambre. Lo envolvió en su camisa, lo llevó al rancho, lo alimentó con leche tibia y miel. Toro creció junto a él, aprendió a guiar el ganado, a ladrar solo cuando era necesario, a dormir a los pies de su cama en las noches frías. Era más que un perro. Era su sombra. Su confesionario mudo. Su único testigo. ¿Y si ya no estás, viejo amigo?, susurró, mirando al cielo que ahora se teñía de violeta. ¿Con quién voy a hablar? ¿Quién me va a recordar que aún valgo algo? El viento le respondió con un gemido. O tal vez fue su imaginación. A veces, en la soledad del desierto, uno empieza a oír voces donde solo hay silencio. Pero entonces, algo cambió. Un sonido. Lejano. Agudo. Desesperado. Mateo se detuvo en seco. Levantó la mano, pidiendo silencio a Relámpago, que obedeció al instante. Escuchó. Contuvo la respiración. Allí estaba. Otra vez. Un aullido. Largo. Lleno de dolor. Y luego, un ladrido. Familiar. Inconfundible. Toro, susurró, con los ojos de pronto brillantes, húmedos. Toro. Espoleó a Relámpago, que partió al galope, levantando una nube de polvo dorado tras de sí. El corazón de Mateo latía como tambor de guerra. No era posible. ¿O sí? ¿Sería una trampa? ¿Una ilusión? ¿Su mente jugándole una mala pasada? Pero el ladrido volvió. Más cerca. Más claro. Era él. Era Toro. Lo reconocería entre 1000. Aguanta, muchacho. Ya voy. Ya voy por ti. Las lágrimas le rodaron por las mejillas, pero no las limpió. No tenía tiempo. No importaba. Lo único que importaba era llegar. Llegar antes de que fuera demasiado tarde. Llegar antes de que lo perdiera para siempre. El sol se escondió del todo.
La luna asomó tímidamente, como si no quisiera ser testigo de lo que estaba por venir. Y Mateo cabalgó como nunca antes lo había hecho, no como un vaquero, no como un hombre roto, sino como un padre buscando a su hijo, como un alma buscando su otra mitad, como un corazón que se niega a dejar de latir aunque el mundo entero le diga que ya no hay esperanza. Porque en ese momento, en esa carrera contra la noche, contra el miedo, contra la desesperanza, Mateo volvió a sentir algo que creía perdido para siempre, la esperanza. Y con ella, el amor. El amor feroz, inquebrantable, que no pregunta, no juzga, no abandona. El amor que cabalga en la oscuridad con los ojos bien abiertos, dispuesto a enfrentar lo que sea con tal de recuperar lo que se ama. Aguanta, toro, por favor, aguanta. Pero él no escuchaba. No podía escuchar. Solo escuchaba a Toro. Toro. Gritó, la voz rasgada por el esfuerzo, por el miedo, por el amor que le quemaba por dentro. Contéstame, maldita sea. Dime que estás vivo. Y entonces, lo oyó. No solo el ladrido. También un aullido. Profundo. Roto. Lleno de una agonía que no era animal, sino humana. Como si un alma estuviera siendo arrancada de su cuerpo poco a poco. Mateo tiró de las riendas con tanta fuerza que Relámpago se detuvo en seco, resoplando, inquieto, olfateando el aire con nerviosismo. Algo andaba mal. Algo que ni el caballo, acostumbrado a las tormentas y los coyotes, podía entender. Tranquilo, muchacho, murmuró Mateo, desmontando con movimientos rápidos, las botas hundiéndose en la tierra blanda. Quédate aquí. Yo voy. Avanzó a pie, con la pistola en la mano, no por miedo a los lobos, sino por lo que pudiera haber detrás de ellos. Porque ese aullido no era normal. No era el aullido de un lobo cazando. Era el aullido de un lobo, encadenado. Cada paso que daba crujía como un hueso quebrándose. El aire se volvió más denso, más pesado. Hasta el viento pareció contener la respiración. Y entonces, entre dos peñascos, bajo la luz mortecina de la luna, lo vio. No podía creerlo. Parpadeó. Frotó sus ojos. Miró de nuevo. Allí estaba. Toro. Su toro. El perro que lo había acompañado en cada amanecer, en cada entierro, en cada silencio insoportable, estaba allí, tirado en el suelo, cubierto de polvo y sangre seca, con una cadena gruesa, oxidada, alrededor del cuello. Sus costillas se marcaban bajo el pelaje sucio. Tenía una pata delantera doblada en un ángulo antinatural. Pero seguía con vida. Sus ojos, esos ojos marrones que siempre lo miraban con devoción, se abrieron al oír su nombre. Toro. El grito salió de Mateo como un sollozo. Corrió hacia él, cayendo de rodillas a su lado, las manos temblando mientras acariciaba su cabeza. Dios mío, muchacho, ¿qué te hicieron? ¿Qué te hicieron? Toro intentó mover la cola. Solo un leve temblor. Un suspiro húmedo le salió de la nariz, rozando la palma de Mateo. Estaba débil. Exhausto. Pero vivo. Eso es todo lo que necesito, murmuró Mateo, con la voz quebrada, besando la frente del perro. Estás vivo. Estás conmigo. Ya no te suelto. Nunca más. Pero entonces, un movimiento. A su lado. Mateo levantó la cabeza, lentamente. Y allí, a menos de 1 metro, encadenado al mismo poste de madera carcomida, con las mismas cadenas herrumbrosas, con los mismos grilletes clavados en la carne, estaba un lobo. Un lobo enorme. Gris como la ceniza. Los ojos dorados, brillantes, fijos en él. No gruñía. No mostraba los dientes. Solo lo miraba. Con una intensidad que heló la sangre de Mateo. Por instinto, apretó la culata de su pistola. Su cuerpo se tensó. Cualquier vaquero sabía, un lobo herido es más peligroso que un lobo hambriento. Y este estaba herido, encadenado, y aún así, no atacaba. ¿Qué estás haciendo aquí? Susurró Mateo, sin quitarle los ojos de encima. ¿Quién te puso aquí?
¿Quién los puso a los dos? El lobo parpadeó. Solo eso. Luego, lentamente, bajó la cabeza. No en sumisión. En resignación. Y entonces Mateo lo vio. Entre las cadenas, entre el lodo y la sangre, las dos bestias estaban unidas. No solo por el mismo poste. No solo por el mismo destino. Estaban encadenadas, juntas. El grillete del lobo y el collar de toro estaban conectados por el mismo eslabón. Como si alguien hubiera querido que sufrieran juntos. Que murieran juntos. ¿Por qué? Murmuró, mirando a Toro, luego al lobo, luego de nuevo a Toro. ¿Qué clase de monstruo haría esto? Toro emitió un gemido bajo, lastimero. Con un esfuerzo sobrehumano, giró la cabeza hacia el lobo, y apoyó su hocico sobre la pata delantera del animal salvaje. Mateo contuvo el aliento. El lobo no se movió. No lo rechazó. Solo cerró los ojos un instante, como si aquel gesto le diera fuerzas. No, susurró Mateo, incrédulo. No puede ser. ¿Su perro estaba protegiendo a un lobo? ¿O era al revés? Miró las heridas del lobo. Tenía marcas profundas en los costados, como si hubieran intentado domarlo a latigazos. Su pelaje estaba arrancado en varios lugares. Una oreja estaba desgarrada. Pero lo que más le llamó la atención fue su mirada. No había odio en ella. Había dolor. Sí. Pero también gratitud. Como si supiera que Mateo era su única esperanza. ¿Quién eres tú?, preguntó Mateo, la voz apenas un hilo. ¿Qué hiciste para que te hicieran esto? El lobo lo miró fijamente. Y entonces, con un movimiento lento, deliberado, bajó la cabeza hasta rozar el suelo, y luego la levantó de nuevo, mirando hacia el norte. Hacia las colinas. Mateo siguió su mirada. Allí, a lo lejos, medio oculta entre las sombras, había una cabaña. Pequeña. Derruida. Con una chimenea apagada desde hacía años. Pero lo que lo paralizó, fue la figura que vio, de pie, en la puerta. Una silueta alta. Con sombrero de ala ancha. Con un látigo colgando del cinturón. Y aunque estaba demasiado lejos para ver su rostro, Mateo lo reconoció. El carnicero. El hombre que años atrás había desaparecido del pueblo después de que lo acusaran de torturar animales. El hombre del que se decía que domaba bestias, rompiéndoles el espíritu. El hombre que ahora tenía a su perro y a un lobo encadenados como trofeos. No, susurró Mateo, sintiendo como el odio, frío y letal, empezaba a reemplazar el miedo en sus venas. No te los llevarás. Ni a él, ni a ti. Miró al lobo. Luego a Toro. Luego de nuevo al lobo. No sé quién eres, dijo, con voz firme ahora, decidida. Pero si él te protege, entonces yo también lo haré. El lobo parpadeó. Una sola vez. Y en ese parpadeo, Mateo juró ver algo que jamás esperó ver en los ojos de un animal salvaje. Confianza. Se puso de pie. Sacó su facón del cinturón. La hoja brilló bajo la luna. Aguanta, Toro. Aguanta, muchacho. Voy a sacarlos de aquí. A los dos. Dio un paso hacia las cadenas. El lobo no se movió. Toro cerró los ojos, como si por fin pudiera descansar. Y en el silencio que siguió, solo se oyó el sonido del metal siendo cortado, y él, tranquilo, muchacho, murmuró Mateo, sin saber si le hablaba al lobo o a Toro, que seguía con los ojos cerrados, respirando con dificultad, el pecho subiendo y bajando como un fuelle roto. Ya casi estoy. El segundo eslabón fue más duro. La cadena estaba oxidada, carcomida por el tiempo y la intemperie, pero también por la crueldad. Alguien la había apretado hasta marcar la carne, hasta hacerla sangrar. Mateo vio las heridas abiertas en el cuello del lobo, costras negras mezcladas con pelo arrancado. Sintió náuseas. Rabia. Una rabia que le subía desde las entrañas, caliente, ciega, como lava a punto de estallar. ¿Quién te hizo esto?
Preguntó en voz baja, los dientes apretados, mientras seguía trabajando. ¿Quién se cree con derecho a romper lo que no le pertenece? El lobo no respondió, claro. Pero movió la cabeza, apenas un centímetro, como si señalara de nuevo hacia la cabaña. Hacia él. Hacia el carnicero. Mateo no necesitaba más confirmación. Lo pagarás, susurró, con una voz tan fría que hasta el viento pareció retroceder. Te lo juro por lo que más quiero, lo pagarás con sangre. El tercer eslabón cedió. Y entonces, sucedió. Toro abrió los ojos. No con miedo. No con dolor. Con reconocimiento. Con amor. Mateo. Ladró, débil. Ronco, pero inconfundible. Su cola, aunque apenas podía moverla, tembló contra la tierra. «Estás aquí, estás aquí». «Sí, viejo, sí», respondió Mateo, con la voz quebrada, las lágrimas rodando libres ahora por sus mejillas sucias. «No te iba a dejar. Nunca te dejaría». Se arrodilló de nuevo junto a él, ignorando el lobo por un momento, ignorando el peligro, ignorando la cabaña, la silueta, el pasado, el futuro. Solo existía ese instante. Solo existía Toro. «Mírate», dijo, acariciando su hocico, sintiendo el calor de su aliento, el latido de su vida bajo sus dedos. «Mírate, desgraciado, ¿en qué líos te metes? ¿Por qué no me avisaste? ¿Por qué no ladraste más fuerte?» Toro intentó lamerle la mano. Falló. Pero el intento bastó para que Mateo soltara una carcajada entre sollozos. «Idiota», murmuró, apretándolo contra su pecho, sin importarle la sangre, el polvo, el olor a miedo y sufrimiento. «Mi idiota, mi buen muchacho». Pero entonces, un movimiento. El lobo se había acercado. No con agresividad. Con cuidado. Con lentitud. Se arrastró hasta quedar a solo unos centímetros de Toro, y apoyó su cabeza junto a la del perro. No lo tocó. Solo, estuvo allí. Como un centinela. Como un hermano. Mateo lo miró. Realmente lo miró. Y vio algo que lo dejó sin aliento. El lobo estaba temblando. No de miedo. No de frío. De emoción. Como si también él hubiera estado esperando este momento. Como si también él hubiera estado rezando, a su manera, porque alguien llegara. Porque alguien los viera. No como monstruos. No como bestias. Sino como lo que eran. Dos almas rotas. Encadenadas. Pero no vencidas. ¿Qué hiciste para que te encadenaran contigo?, le preguntó Mateo al lobo, la voz suave ahora, casi un susurro. ¿Qué hiciste para que él te eligiera a ti? El lobo lo miró. Y en sus ojos, Mateo vio reflejada su propia soledad. Su propio dolor. Su propia lucha por no rendirse. No importa, dijo al fin, volviendo al trabajo. Ahora están conmigo. Y nadie volverá a tocarlos. El cuarto eslabón cedió con un crujido final. Las cadenas cayeron al suelo con un ruido sordo. Libres. Estaban libres. Toro intentó ponerse de pie. Sus patas temblaron. Cayó de nuevo. Gimió. No, tranquilo, dijo Mateo, sosteniéndolo. No tienes que levantarte. Yo te cargaré. Te llevaré a casa. Te curaré. Te daré de comer hasta que engordes como un cerdo. Te dejaré dormir en mi cama si quieres. Lo que sea. Lo que tú quieras. El lobo, por su parte, se puso de pie con una elegancia dolorosa. Cojeaba. Una de sus patas traseras estaba hinchada, mal curada, quizás rota. Pero se mantuvo erguido. Orgulloso. Salvaje. Y sin embargo, no se fue. No corrió hacia la montaña. No desapareció en la noche. Se quedó. Miró a Mateo. Luego a Toro. Luego de nuevo a Mateo.
Y entonces, hizo algo que hizo que el corazón del vaquero se detuviera por un instante. Bajó la cabeza. No como sumisión, como agradecimiento, como pacto, como si dijera, te sigo. Por él, te sigo. Mateo tragó saliva. Nunca en su vida había sentido algo así. No era miedo. No era admiración. Era reconocimiento. Era la certeza de que, en medio de tanta oscuridad, algo puro había sobrevivido. Algo que no podía explicarse con palabras. Solo con el corazón. Vamos, dijo, levantando a Toro en sus brazos, sintiendo su peso, su calor, su vida latiendo contra su pecho. Vamos a casa. Dio un paso. El lobo lo siguió. Un paso más. El lobo, cojeando, avanzó con él. Y entonces, una risa. Fría. Distante. Cargada de burla. Venía de la cabaña. Mateo se detuvo. Se volvió lentamente. Allí estaba. El carnicero. Ya no era una silueta. Era un hombre. Alto. Delgado. Con un sombrero negro que le ocultaba los ojos, pero no la sonrisa. Una sonrisa que no llegaba a los ojos. Una sonrisa de quien disfruta del sufrimiento ajeno. ¿Te crees héroe, vaquero? Gritó, su voz rasposa como una sierra sobre madera vieja. ¿Crees que romper unas cadenas los hace libres? Ellos ya no son libres. Nunca lo serán. Yo les enseñé quiénes son. Yo les marqué el alma. Mateo apretó a Toro contra su pecho. Miró al lobo, que ahora gruñía por primera vez, bajo, profundo, como un trueno a punto de estallar. Tú no les marcaste el alma, respondió Mateo, con una calma que sorprendió incluso a él mismo. Les mostraste lo que eres tú. Y eso no tiene perdón. El carnicero rió de nuevo. Llévatelos, entonces. Llévatelos y ve cómo se destruyen entre ellos. El perro volverá a ser perro. El lobo volverá a ser lobo. Y tú serás solo un tonto que creyó en cuentos de hadas. Mateo no respondió. Dio media vuelta. Empezó a caminar. El lobo lo siguió. Pero antes de que desaparecieran entre las sombras, la voz del carnicero los alcanzó una última vez. Los recuperaré, Mateo. Todos los que rompo, vuelven a mí. Mateo no se detuvo. No miró atrás. Pero apretó a Toro un poco más fuerte. Y murmuró, solo para él, solo para el lobo, solo para el viento que los acompañaba, que intente. Y en ese momento, bajo la luna testigo, nació una promesa. No escrita. No jurada en voz alta. Aguanta, Toro, por favor, aguanta un poco más, murmuraba, una y otra vez, como un mantre, como una plegaria, como si las palabras pudieran tejer un escudo alrededor de su cuerpo herido. Ya casi llegamos, ya casi. Detrás de él, el lobo caminaba en silencio. Cojeando. La pata trasera izquierda apenas rozaba el suelo. Pero no se quejaba. No se detenía. Solo lo seguía. Con la cabeza baja, los ojos fijos en la espalda de Mateo, como si temiera perderlo de vista. Como si supiera que, si se separaba, todo se rompería de nuevo. Y entonces, un gemido. Bajo. Profundo. Desgarrado. No venía de Toro. Venía del lobo. Mateo se detuvo. Lentamente, sin dejar de sostener a Toro, giró la cabeza. El lobo estaba arrodillado, no de rodillas como un humano, sino con el cuerpo doblado hacia adelante, las patas delanteras temblando, la cabeza gacha. Jadeaba. La lengua colgando, seca, cubierta de polvo y sangre. Sus costillas se marcaban con cada respiración, como fuelles desesperados. ¿Qué? Mateo dio un paso hacia él, el corazón en la garganta. ¿Qué te pasa? El lobo levantó la cabeza. Sus ojos dorados, antes fieros, ahora estaban nublados. Vidriosos. Llenos de dolor, y de algo más. Miedo.
No miedo a él. No miedo a los hombres. Miedo a quedarse solo. Miedo a que, si él caía, Toro también lo haría. Miedo a que todo lo que habían sufrido juntos no hubiera servido de nada. No, no te vayas, dijo Mateo, acercándose, arrodillándose junto a él, sin soltar a Toro. No ahora. No después de todo esto. El lobo lo miró. Y entonces, hizo algo que partió el alma de Mateo en dos. Se arrastró. Con las patas delanteras, con el hocico raspando contra la tierra, con un esfuerzo que parecía arrancarle pedazos del cuerpo, se arrastró hasta quedar junto a Toro. Hasta tocarlo. Hasta sentir su calor. Y luego, apoyó su cabeza sobre el lomo del perro. No para protegerlo. Para sentirlo. Para saber que aún estaba vivo. Para recordarle, sin palabras, sin ladridos, sin aullidos, que no estaba solo. Toro, como si sintiera el peso, abrió los ojos. Lentamente. Con esfuerzo. Y al ver al lobo junto a él, movió la cola. Una sola vez. Un temblor apenas perceptible. Pero suficiente. Mira esto, murmuró Mateo, con la voz rota, las lágrimas quemándole los ojos. Míralos, ¿cómo alguien pudo hacerles esto? ¿Cómo alguien pudo pensar que esto era justo? El lobo cerró los ojos. Su respiración se volvió más lenta. Más superficial. No. Gritó Mateo, sacudiéndolo suavemente. No te duermas. No puedes dormirte. Él te necesita. Yo los necesito a los dos. El lobo abrió los ojos de nuevo. Lo miró. Y en esa mirada, Mateo vio todo. Vio el frío de las noches encadenado. Vio los latigazos. Vio los días sin agua, sin comida, sin compasión. Vio cómo, en medio de tanto odio, encontró en Toro algo que nadie le había dado jamás: compañía. Lealtad. Amor. Y vio que estaba dispuesto a morir por él. No, dijo Mateo, con firmeza ahora, con fuego en la voz. No morirás. No hoy. No así. Se puso de pie, con Toro aún en brazos. Miró al horizonte. La cabaña del carnicero ya no se veía. Pero sabía que él estaba allí. Observando. Esperando. Disfrutando. Escúchame. Gritó, dirigiéndose a la oscuridad, a la nada, a todo lo que representaba el mal. No te los llevarás. Ni a él, ni a ti, ni a ninguno. Les devolveré la vida que les robaste. Y te juro por la tumba de mi madre, que pagarás por cada lágrima, por cada herida, por cada grillete. El lobo lo miró. Y esta vez, emitió un sonido. No un aullido. No un gruñido. Un suspiro. Como si hubiera estado esperando esas palabras. Como si, por primera vez en su vida, alguien lo hubiera visto. De verdad. Mateo se acercó. Con cuidado, con ternura, con una fuerza que nacía del fondo de su ser, pasó un brazo por debajo del cuerpo del lobo. Vamos, dijo, con la voz firme, aunque las piernas le temblaran. Los dos. Juntos. El lobo no opuso resistencia. Se dejó levantar. Su cuerpo era pesado, caliente, húmedo de sudor y sangre. Pero se acomodó contra el pecho de Mateo, junto a Toro, como si supiera que ese era su lugar ahora. Así está bien, murmuró Mateo, empezando a caminar de nuevo, ahora cargando a los dos. Así tiene que ser. Juntos. Siempre juntos. Cada paso era una tortura. Cada respiración, un milagro. Pero no se detuvo. No podía detenerse. Porque si se detenía, ellos también lo harían. Para siempre. Y entonces, un sonido. Lejano. Familiar. El relincho de relámpago. Muchacho. Gritó Mateo, con una esperanza nueva en la voz. Aquí. Estamos aquí. El caballo apareció entre las sombras, trotando con inquietud,
como si hubiera sentido el peligro, como si hubiera estado esperando esta señal. Mateo se acercó. Con movimientos lentos, cuidadosos, depositó a Toro sobre la silla. El perro gimió, pero no abrió los ojos. Luego, con un esfuerzo sobrehumano, levantó al lobo y lo acomodó detrás, sosteniéndolo con una correa improvisada con su propio cinturón. «Aguanta», le dijo al lobo, mirándolo a los ojos. «Aguanta, hermano. Ya no falta nada». Subió a Relámpago. Tomó las riendas. Respiró hondo. Y partió. Al galope. Con el viento azotándole el rostro, con las lágrimas secándose en sus mejillas, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Detrás de él, en la cabaña, una figura observaba. El carnicero. Con los puños apretados. Con los dientes rechinando. Con una promesa grabada en su mirada: volverán. Todos vuelven. Pero Mateo ya no lo escuchaba. Ya no lo temía. Porque ahora, no estaba solo. «No, no se te ocurra», murmuró Mateo, sin mirar atrás, como si hablar en voz alta pudiera sostenerlos a ambos con la fuerza de sus palabras. «Ni se te ocurra rendirte. ¿Me oyes? Los dos. Ni se les ocurra». Toro no respondió. Solo un leve temblor en las orejas, como si hubiera escuchado. El lobo, en cambio, emitió un quejido bajo, casi imperceptible, pero suficiente para que Mateo sintiera como su corazón se encogía. «Relámpago», gritó, espoleando al caballo con una urgencia que rozaba la locura. «Más rápido, viejo amigo. Por favor, más rápido». El alazán respondió con un relincho agudo y aumentó el paso, saltando sobre piedras, esquivando arbustos, como si también él supiera que la vida de sus compañeros dependía de cada segundo robado a la oscuridad. Y entonces, un sonido. Un aullido. Lejano. Solitario. Lleno de dolor. Venía de las colinas. Mateo se estremeció. No era un aullido cualquiera. Era su aullido. El del lobo. Pero no el que escuchaba ahora detrás de él, era otro. Como un eco. Como un recuerdo. «¿Qué?», murmuró, volviendo la cabeza por un instante, los ojos escudriñando la noche. «¿Estás llamando a alguien?». El lobo no respondió. No podía. Pero su cuerpo se tensó. Sus garras, aún débiles, se clavaron levemente en el lomo de Relámpago. Como si estuviera luchando contra algo, contra el instinto. Contra la naturaleza. Contra lo que siempre le habían dicho que era. «Eres un lobo. Eres salvaje. Eres peligroso. No puedes amar. No puedes proteger. Solo puedes destruir». Pero él había protegido a Toro. Él había elegido quedarse. Él había dejado que un hombre lo cargara en brazos como a un cachorro herido. «¿Por qué no te fuiste?», preguntó Mateo de pronto, la voz ronca, cargada de una emoción que no podía contener. «Cuando rompí las cadenas, cuando te di libertad, ¿por qué no corriste? ¿Por qué no desapareciste en la montaña? Eres un lobo, maldita sea. Eso es lo que hacen los lobos». El lobo abrió los ojos. Solo un poco. Lo suficiente para mirarlo. Y en esa mirada, Mateo vio la respuesta. «Porque Toro se quedó. Porque tú volviste. Porque nadie, nunca, me miró como tú lo hiciste». «Dios mío», susurró Mateo, sintiendo como las lágrimas volvían a brotar, quemándole las mejillas. «¿Qué clase de mundo es este, que encadena a los que se aman? ¿Qué clase de hombre hace eso?». No hubo respuesta. Solo el viento. Solo el galope. Solo el jadeo del lobo. Solo el suspiro de Toro. Y entonces, otro aullido. Más cerca. Más fuerte. Mateo tiró de las riendas, deteniendo a Relámpago en seco. El caballo resopló, inquieto, olfateando el aire con nerviosismo. «¿Quién?», murmuró Mateo, escudriñando la oscuridad. Entre los arbustos,
a lo lejos, aparecieron 2 puntos brillantes. Ojos. Luego, otros 2. Y otros. Una manada. Lobos. Siluetas grises emergiendo de la noche, moviéndose con elegancia letal, rodeándolos lentamente. Eran 5. Quizás 6. Grandes. Salvajes. Hambrientos. Mateo sintió como el sudor frío le bajaba por la espalda. Lentamente, con cuidado, sacó su pistola del cinto. La sostuvo con firmeza. Pero no apuntó. Tranquilos, murmuró, la voz apenas un hilo. No queremos pelea. Uno de los lobos, el más grande, con una cicatriz que le cruzaba el hocico, avanzó. Se detuvo a pocos metros. Lo miró. Luego miró al lobo que iba detrás de Mateo. Y entonces, hizo algo inesperado. Se sentó. Solo eso. Se sentó, y aulló. Un aullido largo. Profundo. Respetuoso. No era un desafío. Era un saludo. Mateo parpadeó, incrédulo. ¿Qué está pasando? El lobo herido, con un esfuerzo titánico, levantó la cabeza. Miró a su hermano salvaje. Y respondió. Un aullido débil. Quebrado. Pero inconfundible. Estoy aquí. Estoy vivo. Pero ya no soy uno de ustedes. El lobo de la cicatriz bajó la cabeza. Luego, lentamente, se puso de pie, y dio media vuelta. Los demás lo siguieron. Sin gruñidos. Sin amenazas. Solo, se fueron. Como si entendieran. Como si respetaran su elección. Mateo dejó caer la pistola sobre sus muslos. Las manos le temblaban. No de miedo. De asombro. De emoción. ¿Lo viste? Susurró, mirando al lobo herido. ¿Lo viste, muchacho? Ellos te dejaron ir. Porque saben que ya no perteneces a la manada. Pertenece a nosotros. El lobo cerró los ojos. Un leve temblor recorrió su cuerpo. No de dolor. De paz. Y entonces Toro, como si hubiera estado esperando ese momento, abrió los ojos. Lentamente. Con esfuerzo. Y miró a Mateo. ¿Ves? Dijo Mateo, acariciando su cabeza, con la voz rota por la emoción. No estás solo. Nunca más. Ni tú, ni él. Los dos son míos ahora. Y yo soy de ustedes. Toro intentó lamerle la mano. Falló. Pero el intento bastó para que Mateo soltara una carcajada entre lágrimas. Idiotas, murmuró, volviendo a tomar las riendas. Mis idiotas. Espoleó a Relámpago de nuevo. El caballo partió al galope, más ligero ahora, como si también él sintiera que la carga que llevaba no era de carne y hueso, sino de alma. Y mientras cabalgaban bajo la luna, con el viento acariciándoles el rostro y el silencio envolviéndolos como un manto sagrado, Mateo supo algo con absoluta certeza: no importaba lo que el carnicero pensara. No importaba lo que el mundo dijera. No importaba lo que la naturaleza dictara. Él había encontrado algo más fuerte que todo eso. Había encontrado una familia. Y por ellos, mataría. Moriría. Ardería. No, no se te ocurra, murmuró otra vez, como si las palabras pudieran sostenerlo por pura fuerza de voluntad. Aguanta, solo un poco más, por él, por mí, por todo lo que nos queda por vivir. Pero entonces, un sonido. Un crujido. Seco. Cerca. Mateo tiró de las riendas con tanta brusquedad que Relámpago se detuvo en seco, resoplando, inquieto, las orejas erguidas, los ojos brillando de alerta. ¿Quién anda ahí?, gritó Mateo, la mano volando de nuevo a la pistola, el cuerpo tenso como un arco a punto de soltar la flecha. Silencio. Solo el viento. Solo la noche. Solo el jadeo del lobo. Y entonces, una risa. Baja. Fría. Conocida.
¿Tan rápido te olvidas de mí, vaquero? La voz venía de entre los árboles, de las sombras, de los recuerdos que Mateo creía enterrados. El carnicero. No solo una silueta ahora. No solo una amenaza lejana. Estaba allí, a 10 pasos. Con su sombrero negro, su chaqueta de cuero gastado, y ese látigo enrollado en su mano derecha, manchado de sangre seca, sangre de animales, sangre de almas rotas, sangre que él consideraba trofeo. Pensaste que te dejaría ir, ¿verdad? Dijo, dando un paso al frente, la sonrisa torcida, los ojos brillando con esa luz enfermiza que solo tienen los que disfrutan del dolor ajeno. Pensaste que romper unas cadenas era suficiente. Que cargarlos en tus brazos los hacía tuyos. ¡Qué ingenuo! Mateo no respondió. No podía. Su garganta estaba seca. Su corazón, a punto de estallar. Pero no por miedo. Por rabia. Por un odio tan puro, tan hondo, que le quemaba las venas. «Déjanos pasar», dijo al fin, la voz ronca, controlada, como el filo de un cuchillo antes de cortar. «No tienes nada que ver con ellos ya». El carnicero rió. Una risa larga. Hueca. Como el eco de una tumba. «¿Nada que ver?», repitió, avanzando otro paso. Relámpago retrocedió instintivamente, nervioso. «Ellos son míos. Yo los marqué. Yo los quebré. Yo les enseñé su lugar. Y tú, con tu corazón blando y tus lágrimas de viejo, ¿crees que puedes borrar lo que hice? ¿Crees que puedes cambiar lo que son?». Miró al lobo. Él es un lobo. Nació para matar. Para desgarrar. Para vivir solo. Y tú, señaló a Toro con desprecio, tú eres un perro. Un esclavo. Hecho para obedecer. Para servir. Para morir por su amo. Mateo sintió como el lobo se tensaba detrás de él. Un gruñido bajo, profundo, empezó a brotar de su garganta. No era un gruñido de ataque. Era un gruñido de dolor. Como si cada palabra del carnicero le arrancara un pedazo del alma. «Cállate», dijo Mateo, apretando la pistola. «No sabes nada de ellos. No sabes lo que sienten. Lo que eligieron. Lo que somos. Lo que son es una aberración», gritó el carnicero, su voz de pronto elevándose, llena de furia, de locura. «¿Un perro y un lobo, encadenados, protegiéndose como hermanos? Eso no existe. Yo lo hice para demostrarlo. Para ver cuál de los dos mataba al otro primero. Pero ustedes lo arruinaron». Mateo parpadeó. El mundo pareció detenerse. ¿Qué dijiste?» El carnicero sonrió. Una sonrisa que heló la sangre. «Sí, vaquero. Fui yo. Los encadené juntos. En el mismo poste. Con las mismas cadenas. Les di hambre. Les di sed. Les di latigazos hasta que gritaran. Quería ver quién sobrevivía. Quería ver al lobo desgarrar la garganta del perro, o al perro morder hasta matar al lobo. Esa era la prueba. La verdadera naturaleza siempre gana. Mateo sintió como el estómago se le revolvía. Como la vista se le nublaba. Como las manos le temblaban, no de miedo, sino de una ira tan profunda que amenazaba con consumirlo. Y entonces, continuó el carnicero, disfrutando cada palabra, cada gesto de dolor en el rostro de Mateo, entonces pasó algo interesante. El lobo no atacó. El perro no mordió. Se acurrucaron. Se lamieron las heridas. Se turnaron el poco agua que dejé caer. Se protegieron. Como si se amaran. Como si fueran familia. Escupió la última palabra como si le quemara la lengua. «Eso no puede existir», gritó, golpeando el suelo con el látigo. «La naturaleza no permite esas debilidades. Yo tenía que romperlos. Tenía que probar que todo amor es mentira». Mateo no pudo más.
Descendió de relámpago con un movimiento brusco, dejando a Toro cuidadosamente sobre la silla, y se plantó frente al carnicero, la pistola apuntando directamente a su pecho. «Escúchame bien, desgraciado», dijo, la voz baja, mortal, cargada de una promesa escrita en sangre. «Lo que tú llamas debilidad es lo único que vale la pena en este mundo. Lo que tú intentaste romper es lo más fuerte que existe. Y lo que tú no entiendes es que ellos eligieron amarse. A pesar de ti. A pesar del dolor. A pesar de todo». El carnicero no retrocedió. Solo sonrió. «Dispara, entonces. Mátame. ¿Y qué? Ellos seguirán rotos. Él seguirá siendo un lobo que no pertenece a nada. Él seguirá siendo un perro que no sirve para nada. Y tú serás un asesino que creyó en un cuento». Mateo apretó el gatillo. El clic seco resonó en la noche. El carnicero ni siquiera parpadeó. «Sin balas, vaquero», susurró, con burla. «Siempre tan predecible». Mateo bajó el arma. «No con derrota. Con calma. No te mataré», dijo, guardando la pistola. «Porque la muerte sería un regalo. Y tú no mereces regalos. Mereces verlos vivir. Mereces verlos libres. Mereces ver cómo, cada día, demuestran que estás equivocado. Que el amor sí existe. Y que tú no eres nada frente a él». El carnicero palideció. Por primera vez, algo en sus ojos se quebró. No era miedo. Era odio puro. El odio de quien ve su verdad desmoronarse. «Volveré por ellos», masculló, retrocediendo lentamente hacia las sombras. «No importa cuánto tiempo pase. No importa dónde los escondas. Los encontraré. Y esta vez, no los encadenaré. Los mataré. A los dos. Delante de ti». Y desapareció. Como un fantasma. Como una maldición. Mateo se quedó allí, quieto, el pecho subiendo y bajando con violencia, las manos aún temblando. No por miedo. Por determinación. Volvió a Relámpago. Acarició a Toro, que lo miraba con ojos húmedos, como si hubiera entendido cada palabra. Luego miró al lobo, que lo observaba con una intensidad que decía más que 1000 aullidos. «Lo oíste», dijo Mateo, montando de nuevo, tomando las riendas con firmeza. «Volverá. Y cuando lo haga, estaremos listos». El lobo gruñó. Bajo. Firme. Como un juramento. Toro movió la cola. Una sola vez. Pero suficiente. Y Relámpago partió al galope, más rápido que nunca, como si supiera que el tiempo ya no era su aliado, sino su enemigo. Porque ahora, no solo luchaban por sobrevivir. «Ormenta». No se te ocurra», murmuró Mateo, la voz ronca, agrietada por el polvo, el llanto, el esfuerzo. «No ahora. No después de todo. No te atrevas». Relámpago galopaba con el coraje de los que saben que llevan un milagro a cuestas. Sus cascos golpeaban la tierra como tambores de guerra, como latidos de esperanza. Pero incluso él empezaba a flaquear. La espuma le cubría el cuello. Los ojos, inyectados de sangre, miraban al frente con una obstinación que solo nace del amor. Y entonces, lo vio. El rancho. Allí, en lo alto de la colina, con el techo de tejas rojas medio derrumbado, la cerca de madera carcomida, la chimenea fría desde hacía años, su rancho. El lugar donde había enterrado a su mujer. Donde sus hijos habían dado sus primeros pasos. Donde Toro había crecido, ladrando a las estrellas, durmiendo bajo el porche, esperándolo cada tarde con la cola moviéndose como un metrónomo de alegría. «Ya casi, muchachos», gritó Mateo, la voz quebrada, las lágrimas rodando libres por sus mejillas sucias. «Ya casi llegamos. Aguanten. Por favor, aguanten». Toro abrió los ojos. Solo un poco. Lo suficiente para mirarlo. Y en esa mirada, Mateo vio todo. El agradecimiento. El amor.
La despedida. No, susurró, apretándolo contra su pecho, sintiendo como su calor se desvanecía. No, Toro, no me hagas esto, no ahora, por favor. El lobo, detrás, emitió un sonido. Un gemido bajo. Profundo. Como si también él sintiera que la cuerda que los unía estaba a punto de romperse. Mateo espoleó a Relámpago con todas sus fuerzas. El caballo relinchó. Estiró el cuello, y con un último esfuerzo sobrehumano, cruzó la cerca rota y se detuvo frente a la puerta del rancho. Mateo descendió de un salto, con Toro aún en brazos. Corrió hacia la casa, pateando la puerta, que cedió con un crujido. ¡Ayuda!, gritó, aunque sabía que nadie vendría. Estaba solo. Siempre había estado solo. Pero esta vez no podía fallar. Alguien, por favor. Dejó a Toro con cuidado sobre la mesa de madera, la misma donde solía desayunar, donde su mujer ponía flores cada primavera. El perro gimió, los ojos entrecerrados, la lengua seca, el cuerpo temblando. «Aguanta, aguanta», murmuró Mateo, corriendo hacia el armario, sacando vendas, agua, miel, aguardiente, todo lo que tenía. «No te vayas, no te vayas». Volvió al lobo, que había caído al suelo junto a la puerta, incapaz de mantenerse en pie. Lo arrastró con cuidado, dejándolo junto a Toro. Los dos, uno al lado del otro. Como siempre debió ser. «Mírense», dijo, arrodillándose entre ellos, las manos temblando mientras mojaba un trapo con agua y lo pasaba por la frente de Toro. «Mírense, están juntos. Están a salvo. Ya nadie los separará. Nunca más». El lobo abrió los ojos. Solo un instante. Miró a Toro. Luego a Mateo. Y entonces, hizo algo que partió el alma del vaquero en 1000 pedazos. Se arrastró. Con las patas delanteras, con el hocico raspando contra el suelo, con un esfuerzo que parecía arrancarle la vida, se arrastró hasta quedar pegado a Toro. Hasta sentir su calor. Hasta apoyar su cabeza sobre su lomo. Como si supiera, que si uno se iba, el otro no podría quedarse. «No», sollozó Mateo, acariciando la cabeza del lobo, sintiendo como su pelaje estaba empapado de sudor y sangre. «No hagan esto, no me hagan elegir, no puedo perderlos a los dos». Toro abrió los ojos de nuevo. Lo miró. Y con un esfuerzo titánico, lamió la mano de Mateo. Solo una vez. Pero fue suficiente. Eso es todo lo que necesito», murmuró Mateo, con la voz rota, las lágrimas cayendo sobre el hocico del perro. «Quédate. Por favor, quédate conmigo». Fuera, el viento aullaba como un lamento. Las nubes cubrieron el sol naciente, como si el cielo también llorara. Y entonces, un milagro. Toro respiró. Más hondo. Más fuerte. El lobo también. Como si las palabras de Mateo, como si su amor, como si su presencia, les hubiera devuelto un poco de vida. «Sí, sí, así», murmuró Mateo, vertiendo agua con cuidado en la boca de Toro, luego en la del lobo. «Beban, descansen, sanen, yo estaré aquí. No me iré. Nunca más». Se sentó en el suelo, entre ellos, apoyando la espalda contra la mesa, los brazos rodeando a ambos, como un escudo, como un nido, como un juramento. «No sé quién eres», le dijo al lobo, acariciando su cabeza con ternura. «No sé de dónde vienes. No sé qué te hicieron. Pero desde hoy, eres mío. Como él. Y yo, soy de ustedes». El lobo cerró los ojos. Pero esta vez, no para rendirse. Para descansar. Para sanar. Para vivir. Y Toro apoyó su cabeza sobre la pata del lobo. Como siempre debió ser. Como siempre sería. Fuera, el viento cayó. Dentro, nació una nueva familia. Y aunque la sombra del carnicero aún acechaba, aunque la muerte no había hablado. No había gruñido. No había intentado huir. Solo, descansaba. Como si por primera vez en su vida, se sintiera a salvo. Mateo no dormía.
No podía. Cada vez que cerraba los ojos, veía las cadenas. Veía los ojos del carnicero. Veía la manada desapareciendo entre los árboles. Veía a Toro cayendo. Veía al lobo arrastrándose, por él. ¿Por qué?, murmuró, la voz apenas un hilo, acariciando la cabeza del lobo con ternura. ¿Por qué te quedaste? ¿Por qué no corriste cuando tuviste la oportunidad? Eres salvaje, eres libre, podrías estar en la montaña, lejos de todo esto, lejos de mí. El lobo no abrió los ojos. Pero su oreja se movió. Levemente. Como si hubiera escuchado. Como si supiera que, aunque no entendía las palabras, entendía el corazón que las decía. Toro, en cambio, abrió un ojo. Solo uno. Lo miró. Y luego, con un esfuerzo que le arrancó un gemido, movió la cola. Una sola vez. Pero fue suficiente. Idiota, murmuró Mateo, sonriendo entre lágrimas. Siempre defendiéndolo, ¿eh? Siempre creyendo en él, incluso cuando nadie más lo hacía. Fuera, el viento susurraba entre los árboles, como si contara secretos antiguos. Dentro, el fuego de la chimenea, encendido por primera vez en años, crepitaba suavemente, arrojando sombras danzantes sobre las paredes desconchadas. El calor empezaba a llenar la habitación, derretiendo el frío que se había instalado no solo en el aire, sino en el alma de Mateo. Y entonces, un movimiento. El lobo abrió los ojos. Lentamente. Con cuidado. Como si temiera que el mundo se desvaneciera si lo hacía demasiado rápido. Y los clavó en Mateo. No con ferocidad. Con reconocimiento. Hola, muchacho, dijo Mateo, la voz suave, casi un susurro. Bienvenido de vuelta. El lobo parpadeó. Luego, con un esfuerzo titánico, levantó la cabeza. Miró a Toro. El perro lo miró de vuelta. Y entonces, el lobo hizo algo que hizo que el corazón de Mateo se detuviera. Lamió la frente de Toro. No como un gesto instintivo. Como un beso. Como un agradecimiento. Como un juramento. Mira esto, murmuró Mateo, con la voz rota, las lágrimas rodando libres por sus mejillas sucias. Míralos, después de todo lo que les hicieron, después de todo lo que sufrieron, todavía se cuidan. Todavía se aman. El lobo volvió la cabeza. Lo miró a él. Y en sus ojos dorados, Mateo vio algo que nunca esperó ver. Confianza. Absoluta. Inquebrantable. Como si le dijera, estoy aquí. No me iré. Porque tú, no nos soltaste. No lo haré, respondió Mateo, como si el lobo hubiera hablado. Nunca más. Pueden llamarte monstruo. Pueden decir que eres peligroso. Pueden jurar que volverán por ti. Pero yo estaré aquí. Entre ellos y el mundo. Entre ellos y la muerte. Entre ellos y el odio. El lobo cerró los ojos de nuevo. Pero esta vez, no para huir. Para descansar. Para sanar. Para vivir. Y. Toro apoyó su hocico sobre la pata del lobo, como si también él supiera que, mientras estuvieran juntos, nada malo podría tocarlos. Fuera, la luna brilló con más fuerza. Como si bendijera ese momento. Como si supiera que, en medio de tanta oscuridad, algo puro había nacido. Y Mateo, por primera vez en años, se permitió sonreír. No era una sonrisa grande. No era una sonrisa feliz. Era una sonrisa, en paz. Porque ya no estaba solo. Porque ya no tenía que fingir. Porque ya no tenía que luchar contra el mundo. Solo tenía que protegerlos. Y eso era todo lo que necesitaba. Descansen, murmuró, acariciando la cabeza de ambos. Descansen, mis guerreros. Mañana, empezamos de nuevo. Juntos. Y mientras el fuego crepitaba y el viento cantaba afuera, los tres se quedaron dormidos. No como amo y animales. No como hombre y bestias.
sino como familia. Como almas que eligieron quedarse. Como corazones rotos, que encontraron la manera de latir juntos. A su lado. Toro, con la cabeza apoyada en su muslo, respirando con un ritmo más fuerte, más constante, la lengua asomando apenas en una sonrisa perruna de satisfacción. Y el lobo aún junto a él, pero ya no inmóvil. Ya no derrotado. Con los ojos abiertos, mirando hacia la puerta, alerta, como un centinela que no ha olvidado su deber, pero que ya no teme al amanecer. Buenos días, guerreros, murmuró Mateo, la voz ronca por el sueño, pero suave, casi reverente. ¿Cómo amanecieron? Toro movió la cola. No mucho. Pero lo suficiente. Un temblor de vida. Un latido de alegría. El lobo no se movió. Solo giró la cabeza, lentamente, y lo miró. No con desconfianza. No con ferocidad. Con atención. Como si cada gesto de Mateo fuera una palabra que él, aunque no entendiera, sentía en el alma. Mateo se incorporó con cuidado, los huesos crujiendo como ramas secas. Se puso de pie, estiró los brazos, y luego se agachó junto a ellos. Hoy empezamos de verdad, dijo, acariciando primero a Toro, luego al lobo. Hoy les doy lo que me quitaron, paz. Descanso. Hogar. Fue hasta la cocina, rebuscó entre los estantes polvorientos, encontró un poco de carne seca, la remojó en agua caliente, la cortó en trozos pequeños. Luego sacó un poco de leche, la última que quedaba, y la calentó en una olla herrumbrosa. Volvió a ellos con 2 cuencos humeantes. Aquí tienen, dijo, poniendo uno frente a Toro, otro frente al lobo. Nada de cadenas. Nada de hambre. Nada de dolor. Solo comida. Calor. Y tiempo. Toro se incorporó con esfuerzo, las patas temblando, pero los ojos brillando con esa luz que solo tienen los que saben que han vuelto a casa. Olisqueó el cuenco, luego miró a Mateo, y esperó. No comió. Esperó. Hasta que el lobo, con movimientos lentos, dolorosos, se arrastró hacia su cuenco. Hasta que hundió el hocico en la comida. Hasta que empezó a comer. Entonces, Toro comió también. Mateo contuvo el aliento. ¿Lo ven?, murmuró, con la voz quebrada por la emoción. Ni siquiera necesitan palabras. Se cuidan. Se esperan. Se protegen. Se sentó en el suelo, entre ellos, comiendo un pedazo de pan duro, observándolos. Cada bocado que daban era una victoria. Cada respiración, un milagro. Cada mirada que se cruzaban, un juramento silencioso. Y entonces, un pensamiento. Un pensamiento que lo heló. ¿Quién hizo esto? ¿Quién los encadenó? ¿Por qué? No era solo el carnicero. No era solo locura. Había algo más. Algo planeado. Algo personal. Se puso de pie. Fue hasta el rincón donde guardaba sus cosas viejas. Revolvió entre cajas, sacó un viejo mapa de la región, una linterna, y su facón. Luego, volvió a la mesa. Desplegó el mapa. Señaló con el dedo las colinas del norte. La cabaña abandonada. Volveré allí, dijo, en voz baja, como si temiera que el viento llevara sus palabras hasta él. No para pelear. No para matar. Para entender. Para saber que los unió. Que los rompió. Que los marcó. Toro levantó la cabeza. Lo miró. Luego miró al lobo. El lobo dejó de comer. Lo miró también. No se preocupen, dijo Mateo, acariciando la cabeza de ambos. No me iré sin ustedes. Nunca más. Pero necesito saber. Necesito entender, para protegerlos mejor. Terminaron de comer en silencio. Luego, Mateo los llevó afuera, con cuidado. Toro cojeaba, pero caminaba. El lobo aún se arrastraba con la pata trasera, pero no se quejaba. Se sentaron juntos bajo el porche, bajo el sol tibio, como una familia que recupera el tiempo perdido.
y mientras los miraba, Mateo sintió algo que creía olvidado. Paz. Pero duró poco. Porque al mirar hacia el horizonte, vio algo. Una huella. Fresca. Humana. Y al lado, marcas de botas. Grandes. Conocidas. No, murmuró, poniéndose de pie, el corazón latiendo como un tambor de guerra. No puede ser. Siguió las huellas. Llevaron hasta el establo abandonado. Empujó la puerta con cuidado. Y allí, lo encontró. Una caja. Vieja. Polvorienta. Con un candado roto. La abrió. Fotos. Docenas de fotos. Animales encadenados. Perros. Lobos. Coyotes. Todos con los ojos llenos de terror. Y en todas, la misma figura. El carnicero. Pero no solo eso. Una foto en particular lo dejó helado. Un lobo pequeño. Casi un cachorro. Encadenado junto a un perro pastor joven. Toro. Y debajo, una nota manuscrita, con tinta desvaída, día 17. El perro no ataca. El lobo no huye. Se acurrucan. Se lamen. Se protegen. Esto no puede ser. La naturaleza no permite debilidades. Romperé esa conexión. Aunque tenga que romperlos a ellos. Mateo sintió como el mundo se desmoronaba. No, susurró, las lágrimas quemándole los ojos. No los encadenaron ayer, los encadenaron hace años. Cuando eran cachorros. Él los crió juntos. Para torturarlos. Para probar que el amor no existe. Cerró los ojos. Apoyó la frente en la pared fría del establo. Y lo peor, murmuró, con la voz rota, es que falló. Porque ustedes se amaron. A pesar de todo. A pesar de él. Salió del establo. Volvió junto a ellos. Se arrodilló. Los abrazó. Lo siento, dijo, con la voz ahogada por el llanto. Lo siento. Por no saberlo antes. Por no protegerlos. Por no entender. Toro lamió su mejilla. El lobo apoyó su cabeza en su hombro. Como si le dijeran, ya estás aquí. Eso es suficiente. Pero Mateo sabía que no lo era. Porque ahora, sabía la verdad. Y la verdad, era más peligrosa que cualquier lobo. Porque el carnicero no solo quería recuperarlos. Quería terminar lo que empezó. Y esta vez, no los encadenaría. Los mataría. Delante de él. Para probar, que el amor no existe. Mateo apretó los puños. Entonces, te equivocas, murmuró, mirando al horizonte, donde las nubes empezaban a oscurecerse. Porque yo, voy a probar lo contrario. Y mientras el viento empezaba a soplar con fuerza, como si anunciara tormenta, los tres permanecieron allí. Juntos. ¿Cómo no lo vi antes? Murmuró, la voz rota, como si las palabras le rasgaran la garganta al salir. ¿Cómo no supe que llevaban años cargando esto, solos, sin nadie que los defendiera? Fuera, el viento empezó a gemir entre las tablas del establo, como si el mismo aire llorara con él. Toro se acercó, cojeando, y apoyó su hocico en la rodilla de Mateo. El lobo lo siguió, más lento, más dolorido, pero con la mirada fija en las fotos, como si también él recordara. Como si cada imagen fuera un latigazo en su memoria. ¿Lo recuerdas, verdad? Preguntó Mateo, mirando al lobo, la voz apenas un hilo. ¿Recuerdas aquel día? ¿Cuándo te arrancaron de tu manada? ¿Cuándo te pusieron esa cadena por primera vez? El lobo no respondió. No podía. Pero bajó la cabeza. Lentamente. Como si el peso de los recuerdos lo aplastara. Mateo tomó la foto entre sus dedos sucios. La acarició, como si pudiera borrar lo que mostraba. Como si pudiera devolverles la infancia que les robaron. Él los eligió, murmuró,
leyendo de nuevo la nota manuscrita, la letra torcida, llena de odio. No fue casualidad. No fue capricho. Fue un experimento. Quería ver si podía romper algo que ni siquiera entendía. El cariño. La lealtad. El amor entre dos seres que, según él, no deberían entenderse. Toro gimió. Bajo. Profundo. Como si también recordara. Como si el olor del látigo, el sonido de las cadenas, el sabor del miedo, aún estuvieran grabados en su piel. ¿Qué hicieron contigo, muchacho? Preguntó Mateo, acariciando su cabeza, sintiendo como el cuerpo del perro temblaba. ¿Qué te hicieron ver? ¿Qué te hicieron sentir? Cerró los ojos. Y entonces, lo vio. Como un relámpago en su mente. Flashback. Más fuerte. Gritaba una voz, rasposa, cruel. Haz que el lobo grite. Que el perro lo muerda. Que se odien. Mateo vio una habitación oscura. Paredes de piedra. Un suelo de tierra húmeda. Y en el centro, dos crías. Un perro pastor, apenas destetado, con los ojos llenos de lágrimas. Y un lobo, pequeño, temblando, con una cadena alrededor del cuello que le arrancaba gemidos cada vez que se movía. Si no pelean, no comen. Rugía el carnicero, su sombra proyectada en la pared como un demonio. La naturaleza no permite debilidades. O se destruyen, o los destruyo yo. Mateo vio como el perro, en lugar de atacar, se acercaba al lobo. Vio cómo lo lamía. Vio cómo se acurrucaba junto a él para darle calor. Vio cómo el lobo, en lugar de huir, apoyaba su cabeza sobre el lomo del perro, como si supiera que, en medio de tanto horror, ese era el único lugar seguro. ¡No! Gritó el carnicero, furioso, descargando el látigo sobre ambos. Esto no puede ser. Rompan esa conexión. Rompan ese amor de mierda. Pero ellos, no lo rompieron. Se protegieron. Se amaron. A pesar del hambre. A pesar del dolor. A pesar de todo. Basta, murmuró Mateo, abriendo los ojos de golpe, las lágrimas cayendo sobre la foto. Basta, ya no más. Se puso de pie, con las piernas temblando, pero con una determinación que nunca antes había sentido. Tomó la caja, la cerró con fuerza, como si pudiera encerrar el pasado dentro. Luego salió del establo, con Toro y el lobo siguiéndolo en silencio. Escúchenme, dijo, girándose frente a ellos, la voz firme, cargada de una promesa escrita en sangre. Lo que les hicieron, no define lo que son. Lo que sienten, no es una debilidad. Es lo más fuerte que existe. Y yo voy a proteger eso. Con mi vida. Con mi alma. Con todo lo que soy. Toro ladró. Bajo. Firme. Como un juramento. El lobo se sentó. Lo miró. Y por primera vez, emitió un sonido que no era un gruñido. No era un aullido. Era un suspiro de alivio. Como si, por fin, alguien hubiera entendido. Como si, por fin, alguien los hubiera visto. No como experimentos. No como bestias. Sino como almas. Vamos, dijo Mateo, tomando una pala del rincón del patio. Vamos a enterrar esto. Para que nunca más nos controle. Cavó un hoyo profundo, bajo el viejo roble donde solía sentarse con su mujer. Puso la caja dentro. La cubrió con tierra. Luego, colocó una piedra encima. Aquí descansa el pasado, murmuró. Pero ustedes siguen vivos. Y yo, voy a asegurarme de que vivan como merecen. Libres. Juntos. Amados. Volvió junto a ellos. Se arrodilló. Los abrazó. Nunca más estarán solos, dijo, la voz quebrada por la emoción. Nunca más tendrán miedo. Porque ahora, tienen un hogar. Tienen un padre. Tienen una familia. El viento cayó. Las nubes se abrieron. Y el sol,
como si bendijera ese momento, bañó a los tres con su luz dorada. Pero en la distancia, entre los árboles, una sombra se movió. Una figura alta. Con sombrero negro. Observando. Sonriendo. Muy emotivo, vaquero, murmuró el carnicero, acariciando el látigo en su mano. Pero esto no ha terminado. Porque tú no entiendes. El amor es lo que los hace débiles. Y yo voy a usar esa debilidad para destruirlos. Se dio la vuelta. Desapareció entre los árboles. Pero su promesa quedó flotando en el aire. Como una maldición. Como una sentencia. Mateo no lo vio. Pero lo sintió. Y apretó a Toro y al lobo contra su pecho. No te preocupes, murmuró, mirando al horizonte, los ojos llenos de una determinación feroz. Esta vez, no estarás solo. Esta vez, lucharemos.